Bueno chicos, hoy vamos a empezar a hablar, vamos a investigar sobre biocombustibles. Nosotros estuvimos viendo ya qué eran los combustibles y vamos a apuntar ahora a los distintos tipos de biocombustibles que existen para ver si estos realmente nos ayudan a preservar el planeta, nos ayudan a que no haya contaminación. Es nuestra casa, madre tierra, la fumiga la envenena. Es nuestra casa, madre tierra, la mutilan, la condenan. Es nuestra casa, cuidémosla. Cuando hablamos de biocombustibles o de agrocombustibles, tendríamos que pensar si esto afecta al planeta, si nos afecta a nosotros como sus habitantes y si realmente es beneficioso o es perjudicial. ¿Ustedes qué piensan? No sé. ¿Pero qué es el agrocombustible? Es plantar soja o maíz y convertir esos granos en aceite. ¿Y qué más? Procesarlo y usarlo como si fuera nafta. Los agrocombustibles tienen un origen distinto del que la gente normalmente asume. Tanto el biodiesel que se agrega al gasoil como el etanol que se agrega a la nafta fueron pensados como productos que redujeran los efectos negativos al ambiente de tanto el gasoil como de los aditivos que tenía la nafta. Es decir, para sintetizar, la nafta tiene un aditivo antidetonante que se demostró que una vez quemado tenía efectos cancerígenos. Entonces se pretendió reemplazarlo por otro antidetonante, ese aditivo que es el etanol. Y el biodiesel mejora supuestamente, por lo menos eso fue el concepto inicial, la emisión de gases contaminantes por el escape del gasoil. Esto de por qué se habla de los biocombustibles, se piensa en los biocombustibles. Hay dos razones. La era del petróleo fácil y barato se está acabando. Y la otra de las razones es que los derivados del petróleo, cuando entran en combustión, generan contaminantes atmosféricos. Gases, por ejemplo, los responsables del efecto invernadero, como son el dióxido de carbono. Hay otros tipos de gases que se llaman aromáticos, que son cancerígenos. Los biocombustibles salen mayoritariamente en nuestro ambiente de la producción de soja, ¿no? Es decir, la soja se prensa y le sacan aceite de soja. A eso que prensan también lo tratan con solventes y le sacan más aceite de soja todavía. Vamos a hacer una reacción hoy, vamos a obtener un biocombustible, pero lo van a tener que hacer ustedes. El aceite yo no lo puedo poner en un tanque de un auto y salir andando con el auto. Tiene que tener un proceso de transformación. Los reactivos, o sea, los ingredientes que vamos a usar nosotros, en este caso, va a ser alcohol, alcohol metílico, vamos a un aceite y lo vamos a mezclar con un catalizador. Estas tres cosas van a ser nuestros reactivos. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? El combustible. Los agrocombustibles que se impulsan en toda la región y en Argentina en particular son un engranaje más del modelo agroexportador y extractivo que se da en el país. Por un lado, la Vía Campesina, que es el movimiento internacional de campesinos e indígenas a nivel mundial, ha comprobado hace tiempo, mediante estudios fehacientes, que la ecuación energética sigue siendo negativa a partir de crear agrocombustibles. En la sociedad, para que existan los cambios, tenemos que intentar asimilar las ideas y no tratar de tener la mente cerrada frente a esos cambios. El cambio tiene que a veces se inicia con uno que se lo cuenta a otro
Y así se van armando grupos que pueden pensar con una misma base. Esa misma base es la que cambia. Para obtener ese aceite hace falta plantar soja. Y ustedes saben que en los campos productivos muchas veces la soja llega hasta el límite de los pueblos. ¿A dónde llega la soja acá? ¿Dónde conocen ustedes plantaciones de soja? Todo por la ruta 205. Entonces, en ese territorio no se va a poder producir alimentos. Es nuestra casa, cuidémosla. Ahora, una vez que se comenzó a producir esos aditivos, que al principio se pretendía que se incorporaran 1% en la nafta, alguien los convirtió en un negocio. Y entonces del 1% se pasó al 3%, luego al 5% y luego en algunos casos sin límite, sin advertir claramente, o en todo caso haciéndose los distraídos, respecto de que el agrocombustible está desplazando el uso de la tierra para producir alimentos. Si se generaliza el uso del biodiesel, esto significa que el territorio donde hoy se producen masivamente alimentos va a ser ocupado para producir las plantas de donde se extrae el aceite con el cual se produce el biodiesel. Y esos cultivos van a llegar, como están llegando en muchos casos ahora, incluso hasta el límite de los pueblos. Quiere decir que ahí va a dejar de haber ¿qué? Producción de granja, producción de huerta, producción de alguna ganadería, producción de algún tambo, ¿no? Entonces, los territorios, los pueblos que estén rodeados de estos cultivos de soja, van a perder ¿qué? La soberanía alimentaria, porque los alimentos ya no vienen del cinturón verde que está alrededor del pueblo. Estos afiches nosotros los trabajamos con las ventajas y las desventajas, pero encontramos que algunas de las ventajas pueden ser desventajas y algunas de las desventajas pueden ser ventajas. Entonces yo quiero que elaboremos otra vez afiches con algunos de los conceptos que estuvimos trabajando, como fuente de energía renovable, desarrollo agrícola, uso de alimentación para la elaboración, menor impacto ambiental. Unos van a hablar de ventajas y otros de desventajas del mismo concepto. Desarrollo agrícola, ¿por qué es una ventaja? Y desarrollo agrícola, ¿por qué es una desventaja? Fuente de energía renovable, ¿por qué una ventaja? ¿Por qué una desventaja? Si la encontramos, ¿sí? Para eso tenemos el material, nos ponemos a investigar y elaboramos los afiches. De desventajas. ¿Por qué son desventajas? ¿Les parecen a ustedes que son desventajas? Pueden hacer... ¿Lo puedo hacer con mis palabras? Pero tiene que ser con tus palabras. Lo que tienen que hacer es priorizar de todo eso qué es una desventaja bien notoria. Sigue siendo una ecuación negativa, tanto energética, como lo dice la vía campesina, como sigue siendo una ecuación negativa en el aspecto social y sobre todo ambiental. ¿Y esto qué es lo que produce? Por un lado, un encarecimiento de la comida, por dos motivos. Porque no hay territorio para producir estos alimentos y porque viene de más lejos. Entonces, si hay menos territorio, hay menos producción, los precios suben. Y si viene de más lejos, hay costos que antes no había. Entonces estamos viendo hoy el incremento muy notable de los precios de los alimentos. De la carne, acuérdense, cuánto cuesta hacer, no un asado, un puchero, lo que cuesta hacer hoy. Desarrollo agrícola, ¿por qué es una ventaja? Sí, no, esperen. ¿Lo pueden considerar ventaja? ¿O es netamente una desventaja? ¿Se fijan? Y más fuente de trabajo. Sí, está bien, eso es lo que le gusta.
Yo puse menos campo menos tierra para cultivar alimentos. Perfecto. Y el encarecimiento de los alimentos también tengo que poner. Perfecto. Lo que es lógico es producir biodiesel en plantas regionales para consumo regional. Y en el caso del etanol, que ahora lamentablemente se ha inaugurado la primera planta, una planta muy importante en Río Cuarto que va a producir etanol a partir de maíz. Producir etanol a partir de caña de azúcar como producto complementario del azúcar, en que también hay excedente mundial, tiene su lógica y además tiene una capacidad de conversión en la caña de azúcar que es muy significativa. Pero producir maíz, que es un alimento muy directo para los humanos y además, a pesar de indirecto, muy importante para la producción de cerdos, de leche o de aves de corral, y convertir ese maíz en alcohol, estratégicamente nos parece un error. La cantidad de tierra que hay disponible no es infinita. Es un recurso limitado. Es renovable porque la capacidad productiva del suelo se renueva, pero la cantidad de tierra que tenés es limitada. Si vos la dedicás a producir insumos para el biodiesel, no la podés dedicar a producir alimentos. El tema de los biocombustibles es importantísimo. Siempre los seres humanos utilizamos la vida para tener combustibles, desde que quemamos madera. ¿Cuál es el grave problema de utilizar cereales y oleaginosas justamente para producir combustibles? En principio que estamos sembrando plantas de las cuales podríamos obtener nuestro alimento para producir combustible, con lo cual no es una solución. Es nuestra casa, madre tierra. Si yo utilizo una semilla, no es una ventaja. Hay una ventaja. Si yo utilizo un alimento, ¿cómo es una ventaja? Piensen. Aceite. ¿De aceite? ¿De qué tipo de aceite? ¿De qué aceite? Aceite usado. Ahí, si yo utilizo aceite usado, se transforma en una ventaja. Uno de los beneficios es que ese aceite no va a parar a las cañerías y con las cañerías lo que está haciendo es yendo a los desagües y habiendo reacciones químicas que no son beneficiosas. De alumnos surgió la inquietud de qué se podía hacer con el aceite quemado, el aceite que usamos en la cocina, que generalmente se tira a las cloacas o al medio ambiente. Investigando nos dimos cuenta que se podía producir biodiesel. Empezamos a construir una pequeña planta piloto para producirlo y bueno, pudimos crear el combustible y después, siguiendo las investigaciones, pudimos hacer una planta un poco más grande donde se produce 30, 40 litros de biodiesel por hora. Los beneficios ecológicos que tiene este biocombustible es que proviene de un recurso renovable, es biodegradable, es menos contaminante que el biodiesel común, reduce partículas de smog en más de un 50% y las emisiones de dióxido de carbono. Es el único combustible alternativo que puede utilizarse en motores diésel sin tener que modificar ninguna parte del motor. Se puede generar en pequeña y mediana escala, siempre y cuando uno tenga el reactor en su campo, o sea, y puede producir su propio combustible. Nosotros partimos siempre de aceite de fritura. Bajo la necesidad que el aceite siempre se tiraba, se desperdiciaba, nosotros lo fuimos recolectando de distintos sectores, de aquí de la zona de Cañuelas. Después lo que hicimos es un filtrado. Se filtra el aceite porque generalmente quedan residuos de comida, que eso no nos daría un buen resultado para el producto final.
Se dice que 1 litro de aceite quemado de frituras contamina 10.000 litros de agua. Eso lo que tenemos que evitar es que vaya ahí a las napas o a la tierra. Este es uno de los tantos procesos que se puede hacer para evitar esa contaminación. Reutilizar el producto que supuestamente se va a tirar. Reutilizar algunos elementos que parcialmente estamos hoy tirando. Por ejemplo, una gran cantidad de biomasa que queda después de la industrialización de algunos productos, por ejemplo los jugos, o la gran cantidad de elementos que quedan, por ejemplo, cuando se está trabajando en el tema de las grandes industrias que procesan las semillas, sí podríamos utilizar todo ese bagazo que va quedando para producir energía. Todo lo que hicimos hasta ahora fueron hechos con materiales que fuimos recolectando o materiales que vienen de empresas en desuso y nosotros lo traen acá y lo armamos. ¿Tienen algún proyecto en la escuela de juntar aceite en mayor cantidad para producir biocombustible? Estamos hablando con la municipalidad, con la intendenta, para hacer un proyecto para recolectarlo al aceite en las instituciones y después crear una fábrica o una planta de biodiesel para poderlo utilizar con los camiones municipales. Tener en cuenta que si una comunidad siembra y en esa misma comunidad utilizan esos productos para producir su combustible, está bien. El tema es que hoy estamos produciendo grandes áreas de soja con un gran uso de combustible en la siembra, en la cosecha, fertilizantes, insecticidas. Después los llevamos a otros países y decimos que estamos ahorrando energía. Esto no es verdad. Destinar parte del aceite a hacer biodiesel sería razonable e incluso sería razonable que los salteños o los santiagueños hagan biodiesel en plantas regionales que reemplacen enteramente el gasoil de manera tal que mejoren su balance energético local. Evitan transporte de centenares y miles de kilómetros, el grano para un lado y el combustible para el otro, produciendo localmente el combustible. Bueno, la recepción del aceite va a los tanques de productos de materia prima, que son estos dos tanques verdes grandes. Ahí se almacena el aceite crudo de soja, que es nuestra materia prima para hacer el biodiesel. En ese reactor se produce la reacción que ustedes bien conocen de biodiesel a través del aceite, el metanol y la soda cáustica, todo herméticamente cerrado para que no haya desprendimiento de vapores. Después se separa en unos tanques de decantación la glicerina y se extrae después por vacío y temperatura el metanol excedente. Producir soja es muy simple, es muy lineal. Entonces, si el productor llega a la conclusión de que es más fácil, va a tener más ganancia produciendo soja para fabricar biodiesel, va a producir eso en vez de fabricar lo que todos necesitamos para comer. Y esto pasa lo mismo con un criadero de aves, con un criadero de chanchos, con las pasturas para las vacas lecheras. En Argentina particularmente se propone a través del Plan Estratégico Agroalimentario aumentar la cantidad de agrocombustibles que se produce como el procesado en origen le llaman, que le agrega valor. Es cierto que en la ecuación económica le agrega valor, pero también es cierto que impulsa este modelo de agronegocios que tiene las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que son públicas. Ahora, ¿por qué ustedes dijeron que es una desventaja el desarrollo agrícola? ¿Por qué es una desventaja? Porque hay menos tierra para cultivar alimentos. Y eso también hace que los alimentos sean más caros. Y también el monocultivo de soja agota la tierra. Lo que se está utilizando suele denominarse en algunos sectores el plantar energía, pero esa energía tiene que ver con plantas que no son comestibles, sino que tienen dentro de sus semillas, de sus hojas, el aceite. 6 empresas transnacionales son las que producen hoy más del 90% de la semilla de soja, de maíz, de trigo, el endosulfano, el glifosato, el clopirifos. Son las que dominan el mercado. El que domina la base del mercado es el que domina todo el circuito.
Ellas son las que deciden qué se va a producir y cómo se va a producir. Yo no termino de entender por qué sería mejor el biodiesel. De alguna manera hay que seguir produciendo energía. Los hospitales tienen que seguir funcionando, las industrias también, los vehículos también. El petróleo sabemos que se acaba y además es altamente contaminante. Como gran política de producir biodiesel para exportar, yo siempre he sostenido que es una política absurda. Si estamos defendiendo la posibilidad de aumentar la producción de petróleo porque tenemos déficit energético, paralelamente gastamos parte del petróleo para producir biodiesel que a su vez exportamos. O sea, tenemos deficiencia de energía, producimos energía para exportar. Bueno, no cierra, salvo que lo miremos como un negocio. Pero si pensamos en la comunidad y no en el negocio, eso no existe. La alternativa de producir masivamente biocombustible en vez de producir alimentos es claramente una alternativa que atenta contra la alimentación de la absoluta mayoría de la población. Es falso creer que es la solución para un mundo que se contamina cada día más y al mismo tiempo es una gran contradicción destinar parcelas de tierra, hectáreas, a la producción, en vez de alimentos sanos para la población, para acabar con el hambre en el mundo, destinarla directamente a los tanques de nafta de los vehículos, ¿no? Para mí no sé si es tan bueno esto del biocombustible. ¿Y por qué no sería tan bueno? En el caso del maíz en particular, Estados Unidos cometió un error que casi podría ser calificado de principio de genocidio, porque hoy casi el 50% de la producción de maíz de Estados Unidos se dedica a la producción de etanol. Y eso significa que Estados Unidos desapareció casi enteramente de la exportación de maíz y que el precio del maíz, a consecuencia de eso, aumentó en todo el mundo y en consecuencia los pobres que se alimentan básicamente de maíz han tenido y tienen y tendrán problemas muy serios porque Estados Unidos no se baja de esa política. Y usarlo para cargar el tanque de un auto, no sé. Eso puede ser que los alimentos aumenten de precio. A la gente común le va a ser muy difícil comprarlo. Y si a eso se le suma que van a seguir deforestando. Ocuparse del problema energético nos lleva a relacionarlo con el medio ambiente, con la disponibilidad de tierra, con los alimentos. Además, para plantar soja y maíz Los agrocombustibles, que fueron sugeridos como una alternativa ecológica o ambientalmente saludable, en realidad no son más que la reproducción de un modelo que tiene como única lógica el lucro. No resuelven el problema del combustible del planeta, generan la misma contaminación en su proceso de producción y a cambio lo que nos dejan es que tierras que antes se dedicaban a cultivar y a producir alimentos, ahora lo único que producen son las gasolinas o las sustancias que van a permitir llenar los tanques de los autos. Yo pienso que si se fabrica biocombustible con el aceite usado, ahí puede ser bueno. En realidad, la sensación es que hay que hacer un análisis mucho más profundo del tema. Hay que tener mucho cuidado porque estas empresas transnacionales lo que buscan es lucro, con lo cual cada vez hay menos semillas en manos de los productores, más plaguicidas para de alguna manera controlar el ciclo y nosotros como consumidores en el final recibiendo todo lo que las empresas mandan al mercado para posibilitar esa producción. Yo creo que allí hay que pensar otra vez, primero en la comunidad y después en el negocio. Y si pensamos primero en la comunidad, las grandes plantas de biodiesel para exportar o las plantas de etanol no deberían existir en la Argentina. ¿Cuánta moneda habrá por ganar? ¿Cuál es el precio de la humanidad? Si es el destino puede cambiar, miles de gotas forman el mar. Es nuestra casa, madre tierra. La fumigan, la envenenan. Es nuestra casa.